Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esto se ha hecho de manera hipócrita. Aquí está. Esta es la imagen del día. El suspiro de la embajadora de Estados Unidos ante el Comité de Seguridad de Naciones Unidas, que hoy se reunió de manera extraordinaria para buscar un cese al fuego urgente, luego del bombardeo de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán y de los temores por el inicio de una guerra a mayor escala en el Medio Oriente. Rusia, China condenaron la acción de Donald Trump, pero Inglaterra y algunos países europeos defendieron la posición de Estados Unidos ante el temor de que Irán pudiera desarrollar armas nucleares. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1. Armado no me encontraba. Noticias 1 entrevistó al hombre que dijo que apuñalaría al niño sicario de Miguel Uribe. Dice que no estaba armado y que actuó por pura adrenalina. La SIC explica las razones de la multa que le impuso a Gaseosas Postobón por las gotas faltantes en sus botellas de 350 mililitros. Trump fue vapuleado por su bombardeo a Irán en la sesión extraordinaria de hoy del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Generadoras de energía reclaman por los subsidios que se le ordenó pagar al gobierno y ese dice que ya pagó 4.2 billones de pesos. Y en Top Secret, el falso romance del presidente Petro con una princesa asiria, el exilio de Santa Fe del Campín y la curul de Bogotá que cambió de la derecha a la izquierda. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Noticias 1 entrevistó a Cristian Copajita, el hombre de chaqueta roja que en los videos de la captura del niño sicario que atentó contra Miguel Uribe anuncia que lo va a apuñalear. El niño, él dice que en realidad no tenía puñal y que lo suyo fue una reacción de pura adrenalina. La fiscalía ya lo interrogó y lo dejó en libertad. 16 días después del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en el Parque El Golfito del barrio Modelia, Cristian Roberto Copajita Vargas sigue bajo los reflectores. Primero apareció como testigo, luego como agresor del joven sicario y hoy su relato tambalea entre declaraciones contradictorias y una exposición mediática que según él demandará. Una hora después de los disparos que tienen al senador Miguel Uribe Turbay entre la vida y la muerte, Copajita aseguró a este noticiero que se encontraba en el lugar de los hechos. Como tal, darme cuenta no, pero yo estaba muy cerca. Se puede decir que el personaje como que me empujó igual. Siguió corriendo. Esta semana en otra entrevista para Noticias 1 dijo que estaba cerca, pero no tanto. A esa hora de la tarde me encontraba en una obra, pues estoy trabajando ahorita en una obra. De ahí pues me llamaron a hacer un domicilio cerca. En el transcurso de que me dan el domicilio, empieza el tiroteo. Fue él quien grabó y protagonizó los videos de la golpiza. Lo agrego, le propino varias patadas a la persona. Aseguró no haber estado armado, pero que el atentado desató dentro de él fuerzas extremas que lo llevaron a atacar al niño sicario. Armado no me encontraba. Yo considero que la fuerza bruta y el hombre bestia que uno lleva adentro es fundamental para obviamente pues algo de astucia, ¿no? Algo de saber un poquito acerca de cómo solucionar. También narró cómo después de golpear al niño sicario es detenido por un policía, como lo muestra este video, pero posteriormente puesto en libertad. Pues ahí me tiene un escolta y obviamente pues un policía del sector, obviamente pues me distingue igual. Personas igual como que vecinas y demás que se acercaron al momento, ¿no? Al muchachos del barrio, tal, que yo no sé qué, demás, es como lo que me pudo salvar ahí, obviamente. Reveló que ha sido interrogado por la fiscalía, que ellos tomaron sus datos desde el día de los hechos. Fueron varias entrevistas con la fiscalía en general como tal. Ellos argumentan, pues, me estarán llamando si de ser así mi retención o sí, pero pues como tal estoy fuera del proceso como tal del atentado contra Miguel Uribe. Copajita insiste que su única motivación fue actuar por indignación y asegura estar arrepentido. Ahora se convirtió en un personaje reconocido, testigo, agresor y para algunos aún como sospechoso.
Alias Gabriela le explicó a la Fiscalía su relación con los organizadores del atentado a Miguel Uribe, desde el momento en que ellos la llamaron para pedirle que consiguiera un joven dispuesto a matar por plata, de su escape a Caquetá y de su regreso a Bogotá, donde finalmente fue capturada esta semana. Catherine Martínez, la joven de 19 años que participó en el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe el pasado 7 de junio, rindió declaración ante la Fiscalía, en la que reveló que Elder José Arteaga, alias El Costeño, quien coordinó este ataque, la buscó en mayo para que lo contactara con un adolescente dispuesto a cometer el asesinato. Me dijo que debía tener entre 14 y 16 años porque si estaba por cumplir los 18 podía sufrir cárcel, entonces que necesitaba que tuviera por ahí 14 años para que lo metieran a una correccional y de ahí lo dejaban en libertad. El 7 de junio la joven se reunió con El Costeño en el Parque El Golfito y posteriormente le entregó el arma al niño sicario, que en palabras de Martínez estaba muy emocionado. Una vez el menor se fue, ella le preguntó al Costeño quién era el niño. Me dijo que se lo habían presentado hacía mucho tiempo y que trabajaba de sicario. Catherine vio junto al Costeño cuando el menor disparó contra Miguel Uribe y ambos escaparon ayudados por William Fernando González, alias El Hermano, que los llevó a un bar al sur de la ciudad y después se deshizo del celular de Elder Arteaga vendiéndolo por 200.000 pesos. Dijeron que iban a mandar al venezolano a vender el carro y que luego lo mataban, que necesitaban acabar con la cola, que primero iba a ser el venezolano del Spark gris y luego el menor de edad. Luego de tomar unas cervezas con alias El Hermano y alias El Costeño, ellos la llevaron a lo que parecía un burdel, donde estuvo hasta las 11 p.m. con ellos. Habíamos acordado 10 millones de pesos y que me los pagaba en efectivo, cuando el senador ya hubiera muerto. Si no se moría, me pagaban 600 o 700.000. La joven confesó que no supo que el atentado era contra un senador, sino que pensaba que era contra un fiscal y que ella viajó a Florencia, Caquetá, con la idea de devolverse en 2 meses a Bogotá, porque no estaba interesada en tomar cursos con la guerrilla. Pero la paz mundial está revuelta por cuenta del bombardeo de Estados Unidos a Irán. Hoy se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU. Allí China y Rusia condenaron el ataque, mientras que Francia, Alemania e Inglaterra se ofrecieron como mediadores y le pidieron mesura a Irán, cuyo ministro de Exteriores acaba de aterrizar en Moscú para reunirse con Vladimir Putin. El embajador de Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU, convocado de manera extraordinaria en la tarde de este domingo, luego del ataque de Estados Unidos a bases iraníes, en donde se cree que desarrollan armas nucleares, manifestó que sus fuerzas militares evalúan la respuesta armada que darán a la agresión. Irán se reserva su derecho pleno y legítimo, en virtud del derecho internacional, de defenderse contra esta flagrante agresión de los Estados Unidos y de su intermediario israelí. El momento, la naturaleza y la magnitud de la respuesta proporcionada que haya de dar Irán lo decidirán sus fuerzas armadas. En este Consejo de Seguridad, Estados Unidos justificó el ataque del sábado en la noche, con el cual ingresó formalmente al conflicto que inició con ataques de Israel también a Irán. Por fin llegó el momento de que los Estados Unidos, en defensa de su aliado y en defensa de nuestra propia ciudadanía y nuestros propios intereses, de obrar con decisión. El régimen iraní no puede obtener un arma nuclear. Su aliado Gran Bretaña hizo una invitación a Irán para que no responda a las agresiones. Exhortamos ahora a Irán a que dé muestras de moderación y exhortamos a todas las partes a que regresen a la mesa de negociaciones. Dicha petición motivó una respuesta en tono crítico e irónico de la Federación Rusa. Un ejemplo de cinismo, el representante del Reino Unido pidiéndole a Irán que obre con mesura, un país que fue víctima de un ataque no provocado, fue bombardeado, sus sitios nucleares fueron bombardeados, como si hubiera sido Irán en vez de Estados Unidos e Israel los autores de la escalada de la situación. China también condenó el bombardeo con el cual Estados Unidos ingresó al conflicto. Los actos cometidos por los Estados Unidos violan gravemente los principios y fines de la Carta y el derecho internacional. El gobierno estadounidense ha solicitado a sus nacionales en todo el mundo que estén prestos por las posibles protestas que se van a presentar debido a los ataques realizados a Irán.
Las bombas GBU-57 son las más poderosas de las no nucleares que tiene el arsenal de Estados Unidos. Fueron fabricadas por Northrop Grumman y Lockheed Martin, con capacidad para ser teledirigidas para llegar con exactitud a su blanco y penetrar hasta 60 metros de concreto sólido, rotando sobre su propio eje. Solo pueden ser cargadas por bombarderos B-2, pues su peso es de 12 toneladas y media. Este es su impacto en la instalación nuclear de Fordow. Los analistas identifican en la foto satelital su orificio de entrada y la subsumisión de la Tierra debajo de su impacto. Irán, no obstante, asegura que la instalación estaba vacía y aún Occidente no confirma el verdadero daño que le ocasionó la capacidad iraní de producir una bomba atómica. La bomba diseñada para atacar búnkeres y túneles fortificados a grandes profundidades que utilizó Estados Unidos en el bombardeo a las instalaciones nucleares de Irán este sábado es conocida como GBU-57 o penetrador de municiones masivas y es lanzada por el avión B-2 Spirit. Puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completamente destruidas. La operación se llamó Martillo de Medianoche y tuvo como objetivo 3 instalaciones nucleares estratégicas de Irán: Fordow, Natanz e Isfahan. La torre de control de Sevilla captó el paso de 7 bombarderos cargados B-2 rumbo a Irán. Atacar una instalación nuclear es una violación imperdonable del derecho internacional y debe ser condenado. Los B-2 que llevaban las bombas partieron desde la base de Guam en el Pacífico. Cada bomba GBU-57 de 6.2 metros de largo pesa casi 12,5 toneladas y su contenido son 12,5 toneladas de explosivos. Por supuesto, nos han perjudicado. No es la primera vez que la industria es un objetivo. Ha habido incidentes similares en el pasado e inmediatamente reparamos los daños. Su velocidad de impacto supera los 1000 kilómetros por hora. Cuenta con 4 alas trapezoidales fijas y 4 aletas en la cola. Esta mañana, según este reporte de la agencia IRNA, aún salía una nube de humo negro, según el reportero que estuvo en la planta de enriquecimiento nuclear de Fordow. Pero según explica su reporte, el gobierno iraní asegura que allí nadie murió, ni fueron destruidos los equipos porque desde hacía años se había trasladado a otro lugar. Irán respondió con los lanzamientos de enjambres de drones con los que dicen haber impactado al menos un helicóptero de la guerra israelí y con medio centenar de misiles de alcance medio. En 2 días de fuego cruzado han muerto por lo menos 400 personas y hay más de 3.000 heridos. Y pasando a otra información, la SIC explicó a Noticias 1 las circunstancias en las que descubrió un faltante en las botellas de un lote de gaseosas Postobón. Según su experto, las 8 gotas faltantes de cada botella serían unos 20 litros en la producción de un solo día de esa planta. Él mismo negó motivos políticos en la decisión. Con una multa de 134 millones de pesos, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Postobón tras comprobar que un lote de 45.000 botellas de gaseosa colombiana de 350 mililitros contenía en promedio 0.46 mililitros menos de lo indicado en la etiqueta. La decisión generó debate en redes sociales. Algunos defendieron a la empresa del grupo Ardila Lule, calificando la sanción como desproporcionada y calculando el faltante en solo 8 gotas. Según la superindustria, aunque la diferencia de contenido por botella puede parecer mínima, la suma total puede afectar significativamente a los consumidores. 0,46 mililitros fue el resultado en 98 botellas, pero en 45.000, que fue el lote en 1 hora de producción, eso equivale a 20 litros aproximadamente, lo que equivale a más o menos 20 botellas de 350 mililitros de colombiana, y si extrapolamos eso a una producción de 8 horas al día, pues es una cantidad ya significativa. El funcionario de la superindustria aclaró que no se trata de una persecución contra Postobón, sino el deber de la entidad de garantizar que las empresas cumplan lo que prometen a los consumidores. Eso no es algo puntual a una empresa específica, claro que no. Nosotros constantemente nos encontramos haciendo verificaciones para garantizar que al consumidor se le esté entregando la cantidad de producto que está comprando. Aunque la inspección a la planta de Postobón en Bello, Antioquia, se realizó en 2022, la sanción se impuso recientemente luego de un riguroso proceso de análisis. Visitamos empresas de gaseosas, empresas de cerveza, todo este tipo de productos que tienen gas, básicamente,
para validar precisamente que le estuvieran entregando al consumidor la cantidad de producto que es. Postobón afirmó a Noticias 1 que aún no ha sido notificada de la sanción, pero la superindustria sostiene que la empresa ya fue debidamente informada. Ya fue debidamente notificado a su representante legal. La compañía tiene un término de 10 días para presentar sus recursos de reposición o apelación. Aunque los legisladores de la Cámara Baja ya están de vacaciones, estas necesariamente tendrán que interrumpirse tan pronto les sea notificado el fallo que les da 30 días para el debate pendiente de la reforma pensional y el gobierno convoque a sesiones extraordinarias. Volverá al Congreso de la República la discusión de la reforma pensional, proyecto de ley que hace un año cerró su último debate de manera intempestiva. En aquel momento, una movida del gobierno con su bancada en la Cámara finalizó la plenaria con la aprobación de una proposición que pedía adoptar el texto del Senado, esto para evitar el hundimiento de la reforma, que no contaba con el tiempo para discutir más de 500 proposiciones radicadas por la oposición, además de recusaciones e impedimentos. Porque es que si nosotros no hubiéramos pasado esta proposición y no hubiera, digamos, habido esta disputa en la Corte, si hubiera caído la reforma pensional. La representante María del Mar Pizarro fue una de las firmantes del documento que dejó en su momento a la oposición y a otros congresistas sin poder discutir más la iniciativa. Pues nosotros advertimos durante el debate de la pensional que eso configuraría un vicio, que no hicieran eso, lo advertimos. Justo todo lo que dijimos que iba a pasar, pues justamente lo que está diciendo ahora la Corte que pasó. La Corte Constitucional devuelve al Congreso de la República para su discusión, estudio y por supuesto aprobación. Pero aún la notificación de la Corte Constitucional no ha llegado al Congreso. Se dice que el fallo otorga 30 días hábiles para discutir la reforma, que debe empezar desde el punto de votación de esa proposición, que finalizó la discusión hace un año. Negar la proposición que acoge el texto de Senado para que en la Cámara también podamos dar el debate profundo sobre el articulado de una reforma pensional. Eso es lo que muchos temen o celebran, que es que si en 30 días no se discute, se cae. Eso no es cierto, porque los 30 días podrían empezar a correr desde el 20 de julio que se inicien sesiones oficialmente o desde que el gobierno llame a sesiones extraordinarias. La notificación de la Corte llegaría el martes de la próxima semana, notificándole al Congreso que tiene 30 días hábiles para citar al debate pendiente, que solo se podría cumplir con la citación a sesiones extraordinarias que el gobierno está en capacidad de convocar. Los jefes de las bandas de Medellín, que ayer compartieron tarima con el presidente Petro, volvieron a sus centros de reclusión, luego de plantearle al auditorio las dificultades del proceso de diálogo con ellos. No obstante, encendieron la polémica. Controversia generó en Medellín la llegada a la Plaza de la Alpujarra de los voceros de las estructuras armadas del Valle de Aburrá, que años atrás generaron terror en la capital antioqueña por los homicidios, extorsiones y retenciones para asistir a un evento de Petro. Petro nos pone la lápida. Está en Medellín para juntarse con los jefes de la mafia que nosotros capturamos, con los jefes de las estructuras criminales para amenazarnos. Mientras yo los combato, él los premia. La polémica se encendió aún más cuando en redes sociales circularon videos del momento en que los criminales se dirigían al escenario tras su salida de la cárcel de Itagüí, custodiados por guardias del IMPEC. También se veían sentados dialogando entre ellos y en el fondo se ve a la senadora Isabel Zuleta, vocera en estos diálogos de paz, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Algunos de los delincuentes que se veían en los videos eran Walter Alonso Román, cabecilla de la organización criminal La Unión, que delinque en el municipio de Itagüí, Freiner Ramírez García Carlos Pesebre, uno de los principales jefes del crimen organizado en Medellín. El modelo de sicariato y el uso de menores para estos terribles fines nació en esas guerras y en estas comunas en la década de los 80 de la mano de Pablo Escobar. Otro de los asistentes de estas organizaciones criminales era Jorge de Jesús Vallejo, alias Vallejo, cabecilla financiero de la organización criminal El Mesa, que delinque en Bello, Medellín y Bogotá, asociada a la banda La Oficina, dedicada al narcotráfico, el sicariato y la extorsión, entre otros delitos. Ha faltado capacidad del Estado en acompañar esas transformaciones. Ha faltado reciprocidad a la hora de avanzar en cuestiones que son elementares para avanzar en el diálogo. El proceso, en consecuencia, está estancado, señor presidente. Estos hombres, quienes hacen parte del proceso de paz urbana, esperan que Petro cumpla con lo dicho en su discurso de ir a la cárcel de Itagüí con la fiscal general para examinar las posibilidades de beneficios jurídicos por delaciones a cambio de la dejación de armas y el final de sus carreras criminales.
Cumpliéndose el término que una sentencia fijó para que el gobierno se pusiera al día en el pago a las empresas de energía y gas de los subsidios a sus usuarios, estas dicen que aún hay cuentas pendientes y el gobierno que ya pagó 4.2 billones. El 1 de julio se cumplen los 10 días que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio al gobierno para que destine los recursos que garanticen el pago de los subsidios de energía y gas de este año. Pensando en los usuarios, no en el negocio. En esta sentencia proferida el pasado 13 de junio, la justicia contenciosa solicitó tanto al Ministerio de Minas como al de Hacienda presentar informes mensuales sobre la ejecución de estas medidas. Según la Contraloría, aunque el gobierno ya se puso al día con la deuda de los subsidios del 2024, aún no se han pagado los de este primer trimestre del año. Esa es una deuda que aproximadamente se incrementa mensualmente en 0.7 billones de pesos. Si nosotros hablamos del contenido general, estamos hablando que en el año, sumado con otras cosas y con intereses que se puedan generar, podríamos estar hablando de que deben estar aforados en el presupuesto una cifra cercana a los 4 billones de pesos. Por su parte, las generadoras de energía aseguran que los 900.000 millones de pesos de subsidios de enero y abril aún no han sido girados. Está pendiente todo lo que se ha causado este año hasta el mes de mayo, que no se ha pagado. Pero adicionalmente, desde el punto de vista de presupuesto, está, digamos que corto más o menos en unos 800.000 millones. Noticias 1 contactó al Ministerio de Hacienda, quien aseguró que pese a la coyuntura fiscal se ha priorizado el pago de subsidios y también se está buscando la apropiación de recursos para garantizar los del 2026. Entre enero y mayo de 2025, el ministerio ha girado un total de 4,2 billones, priorizando el pago de estos subsidios. Se han venido realizando asignaciones mensuales para atender los compromisos, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y de caja. El gobierno insistirá en presentar ante el Congreso un proyecto de ley para modificar las leyes que regulan los servicios públicos. En la iniciativa se espera incluir una modificación para la asignación de subsidios que reemplazaría a la asignación de estratos por características específicas de los hogares. 3 integrantes de la banda criminal de alias Iván Márquez fueron identificados como quienes ocuparon emisoras de radio de Meta y Guaviare para amenazar desde sus micrófonos a la población civil y acusados por la Fiscalía. A través de las emisoras locales y comunitarias de Villavicencio, en Meta, San José de Guaviare y otros municipios, el autodenominado Frente Primero de la banda posguerrillera llamada Frente Primero del grupo de alias Iván Márquez intimidaban a la población civil y los comerciantes para obligarlos a cumplir sus órdenes. Vamos a ver a quién saludamos. Muy buenos días. Muy buenos días. Habla con Miller Nariño, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP. En sus mensajes, los posguerrilleros hacen un llamado a desatender las directrices de la banda que lidera alias Iván Mortisco. Espero que ustedes queden claros de que las cosas no son como la están diciendo ahí por los medios. Difundamos la realidad al pueblo y digamos la verdad. No le digamos mentiras. Los mensajes eran emitidos con presiones a los periodistas y locutores de estas regiones e incluso se usaban para defenderse por los delitos que cometían. De varios ciudadanos del sector de Boquerón han salido a denunciar el desplazamiento que presuntamente usted les hizo a estos ciudadanos. Nosotros, vuelvo y le ratifico a usted, ya les había dicho, nosotros no tenemos nada que ver con ese desplazamiento lo mandó a hacer Jimmy. Jimmy fue el que mandó a hacer ese desplazamiento con un audio mandando acá a la población civil a nombre mío. Igualmente los posguerrilleros usaban las redes sociales para intimidar a los habitantes y enviar mensajes a los periodistas. Esas denuncias que imagínense que han hecho contra mí no son así, o contra la organización. Entonces digan las cosas reales al pueblo. No le mentamos al pueblo. Por estos hechos, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a los 3 posguerrilleros que estarían detrás de estos hechos, quienes se declararon inocentes. Los consejos de juventud que en octubre podrán elegir y ser elegidos, los jóvenes entre los 14 y los 28 años están dispuestos para que ellos puedan proponer y promover políticas de empleo, educación, salud, medio ambiente y cultura. Los consejos de juventud tienen el propósito de que los jóvenes entre 14 y 28 años participen activamente en los problemas que los afectan. Los consejos municipales y locales de juventud son mecanismos autónomos de participación, de concertación, de veeduría ante las administraciones municipales. Los consejeros pueden proponer soluciones para las políticas públicas juveniles en temas como educación, empleo, salud, cultura o medio ambiente. Supongamos que en el municipio de Pereira tenemos una problemática de alto consumo de alcohol en los jóvenes menores de edad. Entonces, los jóvenes van a
proponer a la administración municipal un programa de salud pública para la prevención del alcoholismo o la dependencia a sustancias alcohólicas de los jóvenes. Adicionalmente, pueden ejercer control sobre la gestión pública de alcaldes y gobernadores. Tienen la oportunidad de socializar en los distintos espacios toda la reglamentación legal que cobija todo lo concerniente a la ciudadanía juvenil. Las alcaldías tienen la obligación de que los jóvenes participen en la construcción del presupuesto destinado a la juventud. El índice global de paz en un mundo convulsionado, lo que indican los indicadores. La organización Vision of Humanity acaba de publicar su índice global de paz 2025, que clasifica el grado en que la tienen los países, desde muy alto hasta muy bajo. El lugar más pacífico del planeta es Islandia y el menos pacífico es Rusia. A Colombia le dio el puesto 140, 2 lugares mejor que Irán y 15 mejor que Israel. Esto indica que nuestra incertidumbre se vive en todo el planeta. Esto es lo que indican los indicadores. El estrés financiero es propio de quienes viven al límite con su dinero y llegaron allí sin darse cuenta cómo. Para salir de él hay que empezar por recortar gastos, pero sin llegar al extremo de llegar a vivir una vida de privaciones. Ahorrar no significa vivir al límite o renunciar a sus gustos. La clave está en gastar con inteligencia. Siga estos pasos sencillos para recortar gastos sin que su calidad de vida se vea afectada. En lugar de comer por fuera 3 veces por semana, hágalo una vez y el resto cocine en casa. Así ahorrará algo de dinero sin privarse de comer afuera o pedir domicilios. Compre consciente, no por impulso. Dele 24 horas a esa compra que no puede dejar pasar. El 70% de las veces ya no la querrá al día siguiente. Póngale tope a los gastos hormiga. No los elimine del todo. Cargue su propio café o snacks. Organice su dinero por metas, no solo por gastos. Haga un presupuesto, pero no como castigo. Póngales nombres a sus metas. Cuando sabe por qué ahorra, es más fácil resistirse a gastar sin sentido. Ahorrar sin sacrificar calidad de vida no es cuestión de suerte, sino de intención. Recortar gastos inteligentes le permite tener más control, menos estrés y más espacio para disfrutar de lo que realmente importa. Para tener una dentadura saludable no es conveniente comer tantos azúcares y carbohidratos, y en cambio sí proteínas, lácteos y verduras. Además de evitar caries, una dieta baja en carbohidratos y azúcares fortalece los dientes y previene enfermedades como la diabetes. Porque si tenemos una buena nutrición rica en calcio, en fósforo, en vitamina D. Ingerir proteínas, verduras y lácteos desde una edad temprana contribuye al desarrollo óseo de los dientes. Los alimentos también influyen muchísimo en la producción de saliva. Algunos son más astringentes que otros. La falta de saliva aumenta el riesgo de tener enfermedades en las encías e infecciones bucales. Si no producimos esta saliva, no tenemos un proceso que se llama autoclisis, que es ese proceso que la saliva hace para limpiar los dientes. Aparte de dulces, chocolatinas o gomas, las bebidas energizantes también tienen un alto contenido de azúcar que daña el esmalte dental. Más de 30 soldados se encuentran secuestrados en el polideportivo de la zona por comunidades del sector del Plateado en el sur del Cauca cuando realizaban un operativo para capturar a un integrante de la banda posguerrillera Carlos Patiño. El comandante de la tercera división del ejército, brigadier general Federico Mejía, sostuvo que es una estrategia de bajo calibre la utilizada por la disidencia al instrumentalizar a la comunidad. Prácticamente secuestrados por aquellos que están infiltrados dentro de la multitud, por un grupo de 200 personas aproximadamente. 31 uniformados los que se encuentran en este momento, 2 suboficiales, 29 soldados privados de su libertad contra su voluntad. El mando militar sostuvo que los responsables incurren en delitos como secuestro simple y concierto para delinquir. Esto es Noticias 1, la red independiente. Gracias por continuar con nosotros. El senador Julián Gallo y el jefe de Partido Comunes, Rodrigo Londoño, están escuchando los resultados de la investigación de la JEP sobre los atentados al Club El Nogal y otros, y han presentado su versión y su solicitud de perdón a las víctimas. El proceso va por la mitad y ahora se espera lo que las víctimas les dirán a ellos.
La Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP escuchó esta semana a 21 comparecientes del bloque sur de las extintas FARC por hechos como el atentado al Club del Nogal en Bogotá, ocurrido en febrero de 2003, que dejó un saldo de 33 personas muertas y 198 heridas, y otras masacres y atentados explosivos en Huila y Caquetá. Le trasladamos a estas personas los informes y los estamos oyendo uno a uno, ellos qué versión dan sobre estos crímenes que tenemos en los informes que cometieron. Muchos fueron crímenes que en su momento se conocieron mucho en el país, porque estamos hablando de tomas guerrilleras. Estos crímenes serán investigados y juzgados por la jurisdicción en el macrocaso 10, denominado crímenes no amnistiables, cometidos por miembros de las extintas FAREP por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano. Le trasladamos la información y vamos a mitad de camino por las versiones, es decir, oímos a la mitad del bloque oriental y la mitad del bloque sur. En agosto y septiembre oiremos a la otra mitad. Durante las audiencias reservadas, la magistratura profundizó sobre los atentados cometidos en contextos urbanos por antiguos integrantes de la columna móvil Teófilo Forero. Quienes cometieron estos crímenes tienen que poner la cara, ¿sí? Lo que tiene el acuerdo de paz no es un castigo de cárcel. Lo que tiene el acuerdo de paz es ustedes, los máximos responsables, es decir, los que dieron las órdenes, pero no solo las órdenes al nivel más alto, sino los que convirtieron esas órdenes en otras órdenes, quienes mandaban en las regiones. En las diligencias participaron 185 víctimas de forma virtual y en otra diligencia judicial podrán presentar observaciones a lo dicho por los comparecientes ante la JEP. Vienen ya las víctimas personalmente y las escuchamos su reacción frente a lo que dijeron los comparecientes. Eso es el siguiente paso. Entre los comparecientes estuvieron Rodrigo Londoño, Julián Gallo y otros exjefes guerrilleros, quienes admitieron la responsabilidad de las FAREP en los distintos hechos. Antes de comprar vivienda, el comprador debe acreditar que ha sido juicioso pagando sus créditos. Es necesario tener historial, porque los bancos no le prestarían a quien no puede demostrar que es buena paga. La falta de vida crediticia es el principal impedimento para comprar vivienda propia, de acuerdo con la más reciente encuesta de Camacol sobre proyectos inmobiliarios. Prepararse financieramente es clave para adquirir vivienda. La idea es seguir la regla del 40%. El 40% de tus ingresos netos se destinen al pago del crédito hipotecario. Se deben tener en cuenta los pagos de escrituración que rondan el 5% del valor de la vivienda. Además, también es importante que usen las herramientas que hoy las entidades bancarias y las cajas de compensación tienen, y son esas herramientas de simulación que les permite a las personas conocer las tasas y los créditos que van hasta 30 años en pesos o en UERs. Para completar la cuota inicial puede acudir a los subsidios nacionales, distritales y de las cajas de compensación. Hagamos juiciosamente el ejercicio financiero, la capacidad de endeudamiento, el no adquirir nuevas deudas después de que inicias tu proceso de compra. Expertos consideran que este es un buen momento para comprar vivienda por la disminución en las tasas de interés. Las tasas de interés ya comenzaron a bajar y a hacer más fácil la compra de vivienda, porque las estrategias de venta diseñadas para época de depresión en la construcción le otorgan mayores ventajas a los compradores. Una de las preguntas más comunes al momento de tomar la decisión de comprar vivienda es si es buen momento para endeudarse. La buena noticia es que las tasas de interés ya comenzaron a bajar lentamente y se espera que esta tendencia continúe en los próximos meses. Si encuentra un proyecto de vivienda sobre planos o en etapa de preventa, podría asegurar un buen precio de compra y pagar la cuota inicial de manera mensual, sin necesidad de tomar aún el crédito hipotecario. En épocas de baja construcción, en los proyectos se ofrecen promociones o beneficios. La ventaja de comprar sobre planos es que el crédito lo tomará dentro de 1 o 2 años, cuando posiblemente las tasas sean más bajas. Mientras llega el momento de entrega del inmueble, tendrá tiempo para planificar mejor. Puede ahorrar más, mejorar su historial crediticio y comparar mejor las ofertas bancarias. En algunos casos puede desistir si cambian sus condiciones, aunque pagando una penalidad de la cual se debe informar desde el principio con la constructora. El mayor reto de habilidad manual para un cirujano es la operación a un niño. Una clínica de Bogotá lo superó sin que el médico ingresara al quirófano, pues en vez de estar entre gasas y bisturís, estaba al mando de un robot. La Clínica del Country de Bogotá llevó a cabo la primera cirugía robótica pediátrica con un sistema llamado Da Vinci, una tecnología especializada para realizar procedimientos complejos con una mayor precisión, que en este caso fue usada para operar a un bebé de 9 meses, facilitando el trabajo de los doctores en procedimientos de alta precisión. Estos brazos robóticos
entran hacia la estructura, hacia el abdomen del paciente, y nosotros, desde una consola que está aparte, donde tenemos una visión de todo lo que está pasando dentro de la cavidad del paciente, hacemos el movimiento. Además de ser un dispositivo que realiza procedimientos con alta precisión, este también cuenta con visión 3D para conseguir la exactitud milimétrica que requiere un tratamiento de alta complejidad. Utilizamos también el ombligo para hacer el abordaje, de tal manera que es una incisión que no se va a notar, y 2 puertos accesorios de menores de 1 centímetro, lo cual nos da heridas muy pequeñas que nos va a dar un mucho mejor resultado. Este sistema, que por primera vez es usado en bebés, brinda mayores garantías para el paciente al ser controlado por médicos expertos que a través del Da Vinci cuentan con una mayor precisión y herramientas que aumentarían la probabilidad de éxito en cirugías de alta complejidad. La ausencia de los dirigentes de Santa Fe en el último clásico de la Liga del primer semestre, la relación del gobierno Petro con el extinto imperio asirio y la curul que Juan Daniel Oviedo le cedió a la izquierda en el Consejo de Bogotá. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Al finalizar su discurso en la tarima de la Plaza de la Alpujarra en Medellín, los asistentes vieron que la ministra de Cultura, Yanay Kadamani, se le acercó al presidente Petro para decirle algo al oído. Y solo un minuto después, él hizo una aclaración que nadie le había pedido en Medellín. Produce un poco de envidias ahí entre la prensa y la gente que no me quiere, porque es muy linda. Y ya me inventaron un cuento con ella que no existe. Los asistentes pensaron que ella había ido a recordarle que debía aclarar el chisme, pero para oídos más atentos quedó claro que lo que estaba era dándole el dato que sí tenía que ver con el discurso. Estamos en 3.000 establecimientos educativos con las clases de arte. En el mismo lugar también quedó claro que el presidente no conoce en realidad el origen de la ministra. La ministra también es de la diversidad porque su familia viene de un país árabe, pero no son árabes, son asirios, que desde mucho tiempo se volvieron cristianos. Los asirios son la civilización de Mesopotamia que antecedió a los persas y que floreció en el territorio del actual Irak hasta el siglo I a.C. Pero los sirios de Siria son un pueblo árabe que concentra la mayor cantidad de fieles católicos en el Medio Oriente. A la entrada en el Estadio El Campín para el clásico capitalino del jueves pasado, hubo una discusión que involucró al vicepresidente comercial de Millonarios, Carlos Enrique García, y a los directivos de Santa Fe, que esperaban ver el partido desde el palco. Los dirigentes rojos no habían descargado en sus celulares la aplicación de Millonarios, que les permite autenticar sus entradas cuando ese equipo es el arrendador del estadio. La comitiva de Santa Fe estaba compuesta por 16 directivos y 4 invitados, y su palco estaba vacío. Pero ante el tono de García y la dificultad tecnológica de los 20 ocupantes del palco rival, el presidente Eduardo Méndez optó por invitarlos a ver el partido por televisión en la Casa Cardenal, que está a 10 minutos caminando desde el estadio. El Club Millonarios, en medio de su amargura por la eliminación, emitió el viernes un comunicado en el que les pide disculpas a los directivos de Santa Fe. Juan Daniel Oviedo, que obtuvo su curul en el Consejo de Bogotá al quedar de segundo en las votaciones para alcalde, renunció para ser candidato presidencial, y su curul, que había sido considerada un bastión de la derecha, pasó a convertirse en uno de la izquierda, porque la ley electoral dice que cuando renuncie el segundo, en su lugar le correspondería al siguiente en la lista de votación al Consejo. El pacto histórico fue en lista cerrada y la repartición de las curules que le correspondían se frenó antes del nombre de Jairo Alonso Avellaneda García, que estuvo trabajando con Bolívar en el Departamento de Prosperidad Social y se posesionó como concejal de Bogotá hace 2 semanas. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret. Nos vemos en las redes sociales y mañana lunes festivo aquí a las 8 en punto en Noticias 1, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.